Muy buenos días. Hace unos días, el presidente Biden anunció la cancelación de la deuda estudiantil hasta ciertos niveles. Fluctúan entre $10,000 y en algunos casos hasta $20,000, dependiendo de ciertos factores. En mi opinión, un paso hacia adelante. De hecho, en mi posición, pues pasé la ley del Código de Incentivos que entre todos los factores que tenían para adelantar la economía y para facilitar la transparencia de la misma, tenía una provisión para cancelar la deuda estudiantil a los estudiantes de medicina que se quedaran en Puerto Rico. Lo interesante ahora es ver cómo algunos de los propulsores del Estado Libre Asociado intentan utilizar esta política pública como demostración del gran beneficio que tenemos por ser colonia, porque a un grupo de estudiantes le van a llegar la cancelación de hasta $20,000. Señoras y señores, este es el mismo oportunismo y la gimnasia mental que han utilizado en el pasado. Nace de la misma fuente y de las mismas mentes que te trajeron el llamado pacto bilateral entre Puerto Rico y los Estados Unidos, donde la historia ha demostrado que fue una falacia utilizada en Puerto Rico para dar cierto sentido de participación donde no la había en un espacio colonial. Y del mismo espacio y de las mismas mentes que crearon la frase "lo mejor de los dos mundos", cuando Puerto Rico ciertamente está careciendo relativo a nuestros compañeros ciudadanos americanos que residen en los estados. De más está decir que no es por el ELA, es por el uso de los Pell Grants. Y una definición del Pell Grant tal vez alumbraría un poco esta situación. Los Pell Grants están disponibles usualmente a aquellos estudiantes que tienen necesidad financiera excepcional. Repito, están disponibles para estudiantes que tienen una necesidad financiera excepcional. Es evidente que en Puerto Rico, por las condiciones en que nos encontramos, esa necesidad financiera es mucho más amplia que en el resto de los estados. Además, el acceso a esa cancelación, a esos niveles, está conectada a ciertos niveles de ingresos posterior a su graduación. Es decir, si ahora las personas devengan un salario mucho mayor, pues entonces para el monto establecido. Lo que esto nos dice de manera muy clara es la realidad de Puerto Rico. En la isla somos más pobres antes de entrar a la universidad y permanecemos de esa forma mucho después. Cabe entonces resaltar en este espacio el panorama completo. En Puerto Rico, la tasa de pobreza es la más alta en la nación y por mucho. Compare que en Puerto Rico esa tasa es 43.5%, casi la mitad de la población, versus el 14% en promedio en el resto de la nación. El ingreso por cápita también es muy distinto, siendo casi 3 veces más alto en los estados en promedio que en Puerto Rico. Sin embargo, estos números suben dramáticamente para los puertorriqueños que residen en los estados, por lo general duplicando sus ingresos y mejorando su calidad de vida. La semana pasada estaba en Filadelfia y pude hablar con varios miembros de la delegación extendida. Algunos de ellos recién se habían mudado de la isla para buscar ciertas oportunidades. Y como siempre, en estas discusiones, en estas conversaciones con los delegados, sale la pregunta de qué es lo que están haciendo acá. Y escuché las historias. Una delegada me habló que
Originalmente vino a Filadelfia para darle un tratamiento temporero a su hijo que tiene condiciones especiales. Pero luego de ver el trato en general, se quedó. Ella me decía, el acceso que tengo acá no lo tengo en la isla. Cualquier cosa adicional la tengo que pagar. Y la educación que está recibiendo mi hijo ahora no se compara. Otro, un policía, me dijo, me vinieron a buscar porque era bilingüe y podía impactar comunidades acá. Hay áreas donde solo se habla español y me ofrecieron más del doble y beneficios que no le podía negar a mi familia. Esa es la realidad del éxodo. Si bien el éxodo antes era pasivo, ahora es activo. Y hay dos razones muy marcadas para esto que tenemos que considerar, porque lejos de que este proceso se ponga más lento, se va a acelerar. La primera es que la barrera mental hacia la entrada a los distintos estados y hacia la mudanza se ha derribado. En el pasado la gente aventuraba y ahora hay más masa crítica de familiares, amigos y otros que hacen la movida mucho menos onerosa a nivel personal. El segundo factor es el reclutamiento activo que existe ahora en los Estados Unidos. Los niveles de desempleo están bajísimos y las oportunidades son enormes. Máxime para personas que tengan la capacidad de hablar dos idiomas, específicamente el español como uno de ellos. Estos dos factores hay que cuantificarlos en la ecuación, porque si no hacemos algo fundamental en los próximos años en Puerto Rico, ese éxodo, lejos de ir reduciendo, seguirá aumentando a paso acelerado. En este mismo viaje en Filadelfia tuve la oportunidad de hablar con uno de los candidatos al Senado Federal, con el doctor Oz. Esto gracias al esfuerzo de la delegada extendida Sara Torres. Él tenía un sinnúmero de preguntas sobre el asunto del estatus. Era muy articulado y estaba muy informado. Me dijo en un momento que sabía que Ronald Reagan apoyó la estadidad para Puerto Rico y eso le impactó desde que estaba en la escuela. Pero siempre hay detalles que no saben. Hablando sobre el derecho al voto, estábamos estableciendo la peculiaridad de Puerto Rico, donde si uno reside en la isla y va a los estados, adquiere el derecho al voto, pero si ocurre lo inverso, lo pierde. Y esto como que no había cristalizado en la mente del doctor hasta que pausé y le dije, doctor, si usted se mudara a Puerto Rico, usted perdería el derecho al voto. Él pausó, se sorprendió y me contestó, eso no hace nada de sentido. Esto le tocó al doctor porque él reconoce el poder del voto. Él entiende lo que significa tener ese poder en los foros donde se toman las decisiones. Y entonces, como el asunto de la deuda estudiantil, habrán miles de otros temas que impactarán a Puerto Rico, como el de salud, otros de educación, infraestructura, entre otros. Mientras tanto, no tenemos representación con poder de voto y no tenemos el voto para el presidente, lo que limita nuestra influencia significativamente. Solamente aquellos que residen en los estados tienen ese poder. Aquí nuevamente resalto la importancia de los miembros de la delegación extendida en los Estados Unidos. Ya somos más de 4.700 delegados en 49 estados y territorios. Y ellos sí tienen el poder del voto. Digo esto porque estamos a 2 semanas para que el Congreso comience nuevamente su sesión. En estas 2 semanas continuará la delegación extendida y otros compañeros a través de los estados haciendo campaña y trabajando para apoyar a aquellos candidatos que sí
luchen por la igualdad para los puertorriqueños. Pero una vez culmine ese proceso, en la segunda semana de septiembre comienza de nuevo la deliberación del proyecto de consenso de estatus. Ahí nos estaremos movilizando para Washington, D.C. para ejercer presión y lograr que se pueda pasar el H.R. 8393 en la Cámara de Representantes. Esa primera semana tendremos el Equality Summit acá en Washington, D.C. Los invito a todos los compañeros y compañeras a que quieran participar, a que separen su espacio. La información está a través de las redes y tendremos workshops, distintos eventos, participación y reuniones congresionales, entre otras, a la misma vez que estaremos trazando las estrategias hacia el futuro para los midterm elections y posterior a ellos en el esfuerzo para conseguir la igualdad. Si queremos que las políticas públicas que se establezcan a nivel federal verdaderamente tengan un impacto real y positivo en los puertorriqueños que residen en la isla, y no tan solo uno de percepción y uno ocasional como el que se da, tenemos que tener hombres y mujeres en la mesa donde se toman las decisiones. Hermanos y hermanas, la única manera de lograr eso es siendo parte igual como Estado de la nación americana. El poder para hacerlo está en nuestras manos. Buenos días y que Dios les bendiga.